chasing stairs, stacking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, as long as she's got to have it. Baby, you're perfect 10. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. She's got class and style, seen knowledge by the mile. Baby, never act wild, very low-key on the profile. Getting feelings is unknown, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, love is it curves, so freak what you heard. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Man, that girl look good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Play on, play on. Bien, el padre Horacio Mogni nos está visitando como habitualmente lo hace los días miércoles. Padre, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día aquí en este día hermoso, primaveral. Todavía la primavera se volvió a hacer presente después de haber tenido unos días de verano. Uh-huh. Creo como avisándonos lo que va a ser el verano, ¿no? Así que disfrutando de este día y también de los últimos días de clases. Estamos ya en las últimas semanitas. Estamos todos envueltados. Sí, para algunos con caras de alegría y otros buscando apuntes y fechas. Pero bueno, se va cerrando un año en muchas cosas. El sábado pasado estuvimos en la reunión de Consejo Pastoral Diocesano. Cerramos el año con ya programando el 2020, en que seguramente se acordarán, en los meses de agosto, septiembre, octubre estaban previstas en las parroquias hacer las asambleas parroquiales que se hicieron, y para el año que viene está previsto hacer las asambleas zonales, para en el probablemente 2021 volver a hacer una asamblea a nivel diocesano, como se hizo la última en el 2014 aquí en Baso Bilbaso. Así que, si bien estas asambleas parroquiales zonales son parte de la asamblea diocesana, en donde bueno, se van programando y revisando objetivos que se plantearon. Sabemos que es muy dinámica la situación de hoy, entonces hay objetivos que por allí quedaron un poquito rezagados, y otros objetivos que hay que poner nuevos que aparecen. El obispo está muy ocupado en tratar de armar una pastoral juvenil en la diócesis, que es una de las falencias más profundas que tenemos en todas las parroquias y en la diócesis, obviamente, donde hay pocos jóvenes en grupos. Uh-huh. O pocos jóvenes en el grupo de jóvenes. Por así hay jóvenes en otras, en catequesis, jóvenes en parada de familia, en encuentro matrimonial, en fin, pero no en grupos de jóvenes. Uh-huh. O pastoral juvenil. Es el nicho, hablando en términos muy mercantilistas, que la Iglesia necesita recuperar para regar la semillita de las vocaciones sacerdotales. Yo creo que en todos los aspectos, porque si no hay jóvenes no hay futuro. Uh-huh. Mal que nos pese, el tiempo pasa y la gente grande
llega a su fin en su vida, como nos va a pasar a todos, y tiene que haber ese recambio, necesidad de jóvenes, de niños, que tienen que tomar la posta. Y bueno, eso es lo que está faltando o costando. No es un problema de la diócesis de Gualeguaychú, es un problema a nivel nacional. ¿Solo nacional? No sé en otros países, porque por ahí algunas noticias un poco recortadas que he tenido, hay países que tienen excedentes de vocaciones. Mirá vos. Pero que a veces van acompañadas de otros problemas, de situaciones de no siempre tan vocacional, sino como ascensos, digamos, en la vida Social. social, cosa que acá en Argentina eso ya no ocurre, digamos, todo lo contrario. Si te vas de cura, por ahí pasás a ser un poco un paria, digamos. Pero hay algunos países latinoamericanos que suelen tener, por eso se hace una selección más importante, o países de África y Asia, en que las congregaciones religiosas han tomado en muchas un cambio, porque generalmente entraban y a los pocos años se iban a Europa a estudiar. Los enviaban porque generalmente las congregaciones son europeas. ¿Y qué pasaba? En Europa tiraban todo y se dedicaban a otra actividad. Era el poder ascender en la vida social y se terminaba la vocación, o sea, no había vocación. Entonces hoy... Era conseguir una visa para ir a Europa. Exacto, gratis. Gracias. Hoy, por ejemplo, la congregación de la Madre Teresa, creo que tienen que hacer 10 años en la India trabajando, los que son oriundos de allí, o en países del Asia, y después recién algunos van a Europa. Padre, evidentemente el diagnóstico del obispo, que seguramente es a partir de lo que ustedes, los sacerdotes, los párrocos le transmiten, es acertado. Más aún, observando, viendo la hermosa gurizada que hay en comunión, en confirmación, las fiestas que se han visto son increíbles, realmente movilizadoras. Ni hablar cuando hay ceremonias de bautismo. Yo estuve el sábado. 8. Sí. 8. Que aclaro, yo ya creo que ya se lo expresé. Me parece de las ceremonias más lindas que puede haber en la iglesia es cuando la comunidad le da la bienvenida y la iglesia le da la bienvenida a los chiquitos, ¿no es cierto? Que hay un clima totalmente distinto. Debe ser de las ceremonias más lindas. Sí, fue uno de los temas que se trató el sábado en la reunión de Consejo Pastoral Diocesano, en donde hay una merma en la cantidad de bautismo y muchísimo más en la cantidad de confirmaciones. Y acá había como dos posturas, digamos. Algunos dicen, bueno, vienen a bautizar, pero ¿para qué? Si no se comprometen después en la vida eclesial. Por otro lado, otros dicen, demos gracias que vienen, y nosotros somos los que tenemos que trabajar y darle la bienvenida y acompañarlo, y somos los que por ahí no tenemos las herramientas como para seguirlos acompañando. Que creo que es la línea que marca hoy el Papa Francisco. Bienvenidos, que vienen, que llegan, que se acercan. Y después, bueno, hay que buscar herramientas como para que haya perseverancia en la vida cristiana. Normalmente o comúnmente cuando llegan a la parroquia vienen a pedir un bautismo. O sea, no vienen a decir, bueno, a ver esa fiestita que hacen o que se juntan. No, vienen a pedir un bautismo. Y está bueno que nosotros sepamos recibirlos. Usted dice que hay una menor cantidad de personas que pide que los chicos sean bautizados. A nivel nacional. A nivel nacional. Y hay una constante de muchos de esos papás que justifican diciendo, no, yo no quiero que
hagan con mi hijo lo que hicieron conmigo. A mí no me consultaron. Sí, yo creo que eso no es la mayoría. La mayoría es algo más todavía que, es decir, no me importa, o no es parte de mis necesidades, digamos. Eh, ha aumentado en este encuesta o estudio que ha hecho el CONICET, ha aumentado la cantidad de gente que no cree o cree, pero sin ninguna institución. No creen nada. Sí, o cree en Cristo o en un Dios, pero así bastante etéreo, y con ninguna institución, ninguna iglesia, sea de la que sea. Entonces, cuando respecto a los que tienen la postura de decir, bueno, que el chico elija cuando sea grande, no le quiero imponer una religión, es una falacia, porque nosotros le damos lo que nosotros vivimos, creemos, porque en ese sentido, si queremos ser coherentes, no tendríamos que enseñarle a hablar, no tendríamos que enseñarle a comer, nada, porque le estamos imponiendo un lenguaje, un idioma, una cultura. Nosotros le damos lo que vivimos, lo que tenemos. Después, esa persona cuando sea adulta podrá elegir, porque cualquier niño que nazca en Vaso le vamos a enseñar a hablar castellano. Lo vamos a mandar a una escuela donde le van a enseñar cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra nacionalidad. Sí, ¿por qué no mandamos a fútbol si el chico Claro, ¿y qué va a pasar el día de mañana no si quiere ese jugar al chico fútbol? quiere hablar en japonés, si quiere? Me parece que es un poco... Habría que buscar otro argumento, no lo veo sólido ese argumento. Cuando es adulto, él tiene la libertad de elegir lo que quiera después. Pasa que es fundamental ese momento del acompañamiento inicial del chico en su formación. Sí, hay un gran vacío entre el bautismo y el día que van a inscribir el chico a catequesis. Okay. Ese vacío es de parte de la institución, digamos, que no los acompañamos. ¿Qué pasa en esos 6, 7 años? ¿Qué pasó en esa familia? Algunas siguen perseverando, pero algunas fueron ese día a bautizar y vuelven. Yo me atrevo a decir, padre, que lo que pasa es que hemos dejado de hacer comunidad, nos fuimos aislando. El centro parroquial, como le dice usted, Sí. era, o la capilla, o la iglesia, era el lugar donde uno se reunía. Sí, Yo- hoy ya no es un lugar de reunión, digamos, porque, bueno, la sociedad ha cambiado bastante, pero el sentido de comunidad tendríamos que seguirlo teniendo, lo debemos seguir teniendo, que implica ocuparnos del que por ahí no va todos los fines de semana a misa, del que bautizó a su hijo y, bueno, ¿qué pasó después? Son cosas. Bueno, pero que- padre, un poco, yo sé que a nosotros nos circunscribe hablar de la iglesia o de temas religiosos o de la iglesia católica puntual y particularmente, pero es un poco lo que le pasa a todas las instituciones. Los clubes Sí, sí. de fútbol, los clubes sociales, ya no son lo que eran. Es decir, la sociabilidad del individuo pasa por otro lado, parece que el mensajito, el WhatsApp, Sí, oye. el amigo virtual. Pero también es importante la cercanía, digamos, la cercanía en momentos difíciles por ahí de la vida o momentos lindos. Yo, por ejemplo, tenía una costumbre de enviarle por correo argentino una carta, o mejor dicho, 4 cartas al año, para los que se bautizaban el primer año, porque después se complicaba porque algunos cambian de domicilio, otros ya tienen otro hijo más y entraban, eran doble
Entonces, por ejemplo, para Pascua, Día del Padre, Día de la Madre y Navidad. Se le mandaron simplemente una tarjetita, que es una manera de estar ¿Sabe que sí? presente. ¿Sabe que sí? Mariela Álvarez, muchas gracias por estar en sintonía. Agustín Pexín también. María Herrera manda saludos desde, vaya a saber dónde, Santa Fe. Delia Michel, Elizabeth Rabina, dice Noemí del Carmen Suárez. Me encanta, porque lo que estamos charlando no se refería a los mates, que como se sabe son brillantes. Inés Domínguez, buen día, Femerriel, manda bendiciones. Meli Castro, al amigo Horacio, le mando un saludo. Y yo hago referencia a estos mensajes porque me reclamaban los otros días que yo no los mencionaba, lo hago en otros espacios, pero no lo hago en el espacio del Padre Horacio. Y ese reclamo venía respecto de una actividad que usted abraza, creo que con mucha pasión, por lo que me chusmearon algunos colegas ahí de Radio Cristal, que es escribir. Sí, sí. Y que me dicen, ponerle un aprieto y comprometelo y que traiga a alguien. Que traiga algo, dice la radio. Dice que no sea exclusivo de Ordinaria. No lo es. Así que el padre, no sé, la semana que viene vendrá con facturas, con alguno de sus trabajos literarios. Juan y Nelly Bentancur le desean un buen día al padre. Y me dice otro oyente a través de un WhatsApp, Carmen, que efectivamente, dice, el niño que es bautizado hasta la comunión pasa mucho tiempo. Sí, sí. Dice, y los padres, al alejarse, si no hay alguna abuela, alguna tía que lo lleve a ese ambiente, que lo haga participar, difícilmente se pueda sumar. Dice, hay que ver la cara de felicidad de los chicos cuando ocurre esas manifestaciones de fe que se dan en coincidencia con Semana Santa o la Navidad. Esto de las representaciones que se hacen. Sí, es todo un desafío, no es una tarea solamente del cura, sino de toda la comunidad. Hay muchísimas cosas que tenemos que purificar siempre y sobre todo el recibimiento cordial, digamos, a la gente. Porque cuando mucha gente llega a la parroquia, llega a veces con cierto temor o sin saber. A veces pueden hacer preguntas que para uno pueden ser una obviedad, pero para el resto no. Yo siempre me pongo, cuando a veces hacen preguntas que son bastante obvias, cuando yo voy a la FIP, por ejemplo, y hago las mismas preguntas obvias y el empleado me mira, ¿viste? Porque claro, como decía mi papá siempre, nadie nació sabiendo, No. Uno se va construyendo. Entonces, eso también es importante, porque si no encuentran un eco, hay gente que su fe está prendida apenas por un pequeño hilo, o sea, o como dice la palabra de Dios, ya ni siquiera es un fuego, sino apenas algo que humea, pero que puede volver a revivir. Alicia Cabandier dice, hermosas charlas del Padre Horacio, nos hacen pensar bastante, gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Lidia, también muchas gracias. Esther Valenzuela, buen día, Padre Horacio, siempre lo escucho, fuimos compañeros de trabajo del Cristo hace varios años, bendiciones, ya le tiraron con el almanaque. Nélida Despósito, buenos días, Padre, bendiciones, espero los miércoles para escucharlo. Carlos Miguel, bueno, gracias por estar en sintonía. Y acá un tema que yo los otros días pensé mucho. Cuando vi la noticia, dije con tantas injusticias que hay, muchas veces viendo situaciones dolorosísimas, ¿no? De personas que, porque se resistieron a entregar un auto, recibe un balazo y se muere, cuando decíamos qué consuelo se le puede dar a una familia de la víctima ante una situación así, pero contradictoriamente, por el otro lado veíamos la noticia de este muchacho argentino, cordobés, Saldaño, que está hace 20 y pico de años en el llamado corredor de la muerte y le han confirmado que va a ser ejecutado
¿qué, cómo, está claro que la Iglesia Católica tiene una postura respecto de eso, ¿no? Pero ¿cómo Sí, sí. convivir Y con eso? el Papa ha manifestado y ha pedido que se elimine la pena de muerte de todos los países. Justamente en la escuela de policía estamos dando ese tema ahora. Perdón, estoy hablando de Víctor Saldaño, Sí, por sí. si hay alguno que no lo entendió. Porque, bueno, nadie tiene derecho a quitar la vida al otro, aun cuando sea un delincuente, tiene que haber otros medios. Y además, en estas situaciones, cuando la persona realmente es culpable y es un perverso, no tiene la vida como valor. Así que no hablo de este caso concreto, sino en general. Vivir o morir, morir es una liberación casi, entonces no es un castigo tampoco. Y además, cualquier equivocación es irreversible. Pasó en Estados Unidos que hace 40 años atrás, creo, fue un caso inédito, digamos, de un niño que lo condenaron a muerte y fue ejecutado, y que después de 40 años se descubrió que él no era el culpable. Pero padre, en una de las instancias judiciales de este mismo caso, un tribunal falló y que había que hacer un juicio de vuelta porque se había intervenido en el caso de manera xenófoba o racista porque el muchacho no era nativo del lugar. Así que por lo menos hay una duda. Digo, Sí, se podría haber esperado estos 20 y pico de años, no que el tipo enloqueciera en el corredor de la muerte y que pida morir, sino que pudiera, yo no sé si se puede remediar el pecado más grave de todos, que quitar la vida a otro, pero digo, haberse reconciliado consigo por lo menos. Además hay una estadística que leía en Texas, que es donde va a ser ejecutado. Hay muy pocos, en los últimos años creo que ninguno, de origen... Latino. No, justamente, los de origen latino son los condenados. Perdón, sí, tiene razón. De afro-latino. O sea, esos sí son condenados fácilmente, y los de origen más genuinos norteamericanos no, hay mucho más contemplación. Hablando de la justicia, padre, en estas últimas horas hubo un fallo del caso Próbolo, en donde han sido condenados unos degenerados que estaban disfrazados de siervos de la iglesia, digamos, y le cuestionan a la iglesia de que la iglesia no tenga un pronunciamiento rápido, que espera que la sentencia esté firme. Sí, la verdad que me parece bueno lo que sucedió para evitar, o sea, la sentencia fue ejemplar. El tema es que hay ciertos mecanismos, quizás tengamos que cambiarlo en la iglesia. Incluso hoy estuve escuchando un reportaje a Monseñor Buenanueva. Por ejemplo, venía una congregación a una diócesis y se la recibía, el obispo estaba de acuerdo y se la recibía, y no se buscaban datos de esas personas, congregaciones que vienen gente de otros países, que no es lo mismo que... Malos conocidos, que claro, buenos por conocer. Que es lo diocesano, digamos. Claro. Bueno, hoy se está pidiendo que haya un informe sobre estas personas que van a ingresar a una diócesis, y sobre todo sobre este tema. Si no hay alguna denuncia, alguna sospecha, el superior es el que tiene que poner la firma. Estos son casos para atrás. Entonces, indudablemente que la iglesia tenía una metodología equivocada respecto a estos temas. Cuando hay un problema no se soluciona cambiando a la persona de lugar, porque esa persona lleva el problema a otro lado. Bueno, esa era la metodología que aparentemente tenían, que además
esto es una congregación. A veces desde afuera es difícil entender esto. Las congregaciones, o sea, si a mí el obispo me tiene que trasladar, me va a trasladar a otra parroquia acá de la diócesis. Y si no, me dejará sin parroquia. Las congregaciones tienen generalmente fundaciones en distintos puntos del mundo y entonces pueden ser trasladados a cualquier parte del mundo. En estos días lo hemos visto. Quizá nosotros, bueno, no lo teníamos tanto, bueno, en mi caso sí. El sacerdote que estaba al lado del Papa en Japón, traduciéndole cuando él hablaba, es un sacerdote de La Roque, Mire un usted. jesuita que hace años que está trabajando en Japón, de apellido De Luca. Esto, bueno, es como algo bueno y positivo, ¿no? Pero bueno, así como este sacerdote lo trasladaron a Japón y está trabajando allá, a veces también pasó como esto del próbolo, que eran mala gente y que fueron trasladados a la Argentina. Y qué chico favor le hace a la iglesia. Claro, esto es pésimo, digamos, porque aquí también no es ponerse a la defensiva, pero sabemos que hay gente que va a aprovechar esta oportunidad para pasarle una manito de Blecker a la iglesia, digamos. Pero hay que reconocer de que estos casos sucedieron y que hay que purificar y limpiar de estas cosas, digamos. Evidentemente la violencia está instalada porque es una manifestación de la violencia en todos los niveles, ¿no? Porque casi paralelamente también aparece un senador de la nación, ex gobernador y demás hierba, también haciendo uso de su poder, según la denuncia, de una manera terrible, espantosa. Bueno, padre, hoy se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo hoy atrevidamente hice una introducción explicando un poquito de qué se trataba y que va usted a celebrar misa en el barrio 88 Vivienda, en la ermita que tiene esa advocación. Pero nada, usted es el que sabe. No, bueno, celebrará el padre Pucchi. Ah, no va a estar usted. No, yo tengo... Claro, perdóneme, tiene razón el padre Pucchi. Si no se pierde. En este momento debe estar en Maciá, porque tenía misa hoy a las 6 de la mañana en Maciá, porque es la patrona de esa parroquia, así que tenía esa misa temprano y después creo que a las 9 de la mañana hay misa, o 10 había misa de primeras comuniones y a la tarde la misa patronal. Bueno, sé que él celebraba la misa de 6 de la mañana. Yo voy a celebrar en la ermita que está sobre ruta 39 a la entrada de Mantero, a las 20 horas. Así que también están invitados la gente de Mantero a participar. 19:15 se sale desde el templo parroquial de Mantero y a las 20 se celebra la misa. Así que tendremos estas misas. Y ya estamos próximos a la gran fiesta diocesana, que es el viernes, la ordenación de Milton Senestrari. A las 18:30 se va a partir la marcha joven desde Rocamora y 25 de mayo en Gualeguaychú, y a las 20 la misa en la catedral de ordenación. Y el sábado, para que lo tengamos en cuenta, es el cumpleaños del obispo. No sé cuántos años cumple, pero es su cumpleaños. Está bien. Padre, ¿cómo marcha la organización del encuentro ecuménico? Supongo que bien, por lo que pues tenemos un grupo ahí que nos van comunicando. Quedaría todavía por verse el tema del lugar, que creo que tiene que ser inaugurado antes, pero
Bueno, lo que sí está confirmado es que si lloviera, se va a hacer en el Zoom del Cristo. Se va a hacer ese día. Y que va a ser el 25 de diciembre a las 21 horas. Eso ya estaría confirmado. Y han trabajado ya en el guión y en todos los elementos como para que... Bueno, la pastora de la iglesia del Río de la Plata iba a conseguir un guión que, por lo que me comentaron, yo creo que lo he escuchado o lo he visto, no me acuerdo dónde, pero en algún momento es como un relato sobre la Navidad. No voy a dar más datos, pero que lo iban a trabajar y adaptar, obviamente. Bueno, padre, no sé si quiere usted alguna nota parroquial contarnos. No, bueno, el domingo, 1 de diciembre, si Dios quiere, llegaremos a los 30 años de cura el padre Fernando Arias ¿Y usted? y yo. 30 años. Y el día antes, el sábado, 29 años, el padre Raúl Ladrach. Así que, bueno, también... Toda una vida dedicada, toda una vida a una vocación. No está arrepentido de haberla elegido, ¿no? No, para nada. ¿Cómo está de la fe? ¿Cómo está de la fe? Bien, bien. Hay gente que no he perdido la fe ni siquiera en lo futbolístico, menos en lo demás. Ya me mandan acá un mensaje diciéndole si es pecado brindar por la Navidad 2 minutos antes, dice. No, para nada. 11:58 dice, pues ya sé que después nos quedemos sin copa. Esto tiene también un trasfondo Sí. futbolístico, padre, yo le pido que lo disculpe, por favor. José Reyes manda saludos desde Zaragoza, España, nos está escuchando. Gracias al señor Claudio, que también elogia este espacio, dice que se hace muy interesante lo que chamullan, dice bendiciones al padre, que tenga mucha suerte, dice que tiene en Basavilbaso una gran feligresía. Quiero que saluden a Elina Ebecuos, por favor, dice que está cumpliendo años. ¿Cómo no? Ya lo estamos haciendo. Silvio dice, decir al padre que ante la mínima sospecha de alguien de la comunidad, de cualquier iglesia que está haciendo una macana con los pibes, no hay que cortar nada. Hay que cortarle que tenga contacto con nadie. Lo primero, hay un protocolo para Ajá. eso, y lo primero que hay que hacer es esa persona, si hay una denuncia seria, obviamente, no un chomerío en la calle, darle licencia o suspenderlo hasta que se haga la investigación como corresponde, sea en el ámbito que sea. Y hoy en día hay un paso más, que esto ya va más sobre todo para la escuela, que si uno se entera, antes como era una cuestión del ámbito privado, estaba un poco acotado a la posibilidad de hacer la denuncia a uno. En este caso hay que hacerla ahora, hay que hacerla. Bueno, me dice Norma que le da una paz enorme escucharlo, es mi compoblano, dice Norma Altiñer, que le manda un saludo. Padre, que tenga un muy buen día y bueno, que celebre estos 30 años con muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias y feliz día patronal para la comunidad de Maciá. 4 de cada 6 hogares se informan con F.